Poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometió, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel. Dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Un día importante para este barrio, un barrio también importante dentro de Tarancón. Un día que yo creo que es de vecindad, de compartir y de crear o fortalecer lazos. Un día de alegría, de fiesta, importante para el barrio. ¿Quién era Juan Bautista? Fijaos, no sé si conocéis, supongo que sí. En los años 50 ocurrió una cosa, no sé si llamar por azar o cómo. Un pastor de la zona de Israel se metió en unas cuevas y allí encontró unos papiros que no sabían lo que era, y cogió unos trozos y se los ató a los pies para protegerse las sandalias o las zapatillas o lo que llevara. Se fue y llegó a la ciudad, y en la ciudad, por casualidad también, un arqueólogo se dio cuenta de lo que llevaba ese hombre en los pies y se lo compró por un alto precio. El pastor, que vio la situación, quiso sacar dinero de aquello y entonces volvió a la cueva y dijo: bueno, pues voy a llevar trocitos de estos papiros y que me los compren. Y así fue haciendo, le fueron comprando hasta que ya se dieron cuenta de que aquello era algo importante, y entonces ya hablaron con el pastor para que los llevara de donde los había cogido y los llevó a unas cuevas que había en una zona de Israel que se llama Qumran, y allí descubrieron que había papiros de libros de la Biblia de los años, estaba en el siglo I antes, después de Cristo, en ese intervalo, unos 100 años antes de Cristo hasta unos 100 años después de Cristo. Unos papiros de la Biblia
y se descubrió que allí había unas grutas donde vivía una gente que se llamaban, o se descubrió, o se vio que eran un grupo que vivía como monjes, se llamaban esenios. Era un grupo de la época de Jesús, poquito antes de la época de Jesús, y un poquito después también de la época de Jesús, aunque luego dejaron de estar también en el desierto, y hacía algo de estos ritos que hacían ese grupo de los esenios. Se dedicaban, y probablemente Juan Bautista también, a la lectura de la palabra de Dios, a la escucha de la palabra de Dios. Vivían una vida muy austera, con mucho sacrificio. Vivían también esos ritos que os decía de purificación, y además querían preparar la venida del Mesías. Estaban esperando la llegada del Mesías. Y lo cambiamos según va cambiando nuestra forma de vivir, y vamos adecuando nuestro pensamiento, nuestros principios, a nuestra forma de vivir. Es decir, no son los principios los que marcan nuestra forma de vivir, sino nuestros pecados los que hacen que cambiemos nuestra forma de pensar. Y vamos construyendo un Dios a nuestra medida, en el caso de que haya Dios, y si no, vamos construyendo nuestra conciencia a la carta, según nos conviene. Que creer y fortalezca lazos. Vamos a pedir al Bautista que interceda por nosotros, para que nuestra vida, no sé, ese pensamiento líquido se transforme en un pensamiento un poco más sólido. De Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por la Iglesia, que he recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo para que su testimonio sea llamada a la conversión, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por San Juan, el mayor de sus profetas, roguemos al Señor.